Hola, qué bueno verte por aquí. ¿Cómo estás? Hoy te explicaré cuáles son las ciencias auxiliares de la historia y qué estudian. Dale a like con ganas para comenzar a aprender y suscríbete. Las ciencias auxiliares de la historia son las disciplinas en las que esta ciencia se apoya para establecer la veracidad de los hechos, y sus aportes contribuyen a ampliar los conocimientos sobre un suceso particular. Veamos cuáles son. 1. Geografía. Es la ciencia de la superficie terrestre, a la que divide en longitudes y latitudes y representa gráficamente en planisferios. También refleja el orden político del mundo en un momento histórico determinado, al señalar las fronteras entre estados, la ubicación de los centros poblados y las rutas migratorias más importantes. 2. Economía. Estudia los procesos por medio de los cuales las sociedades humanas obtienen lo que necesitan para sobrevivir y cómo se distribuye esa riqueza. La economía resulta muy útil para comprender numerosos conflictos bélicos y revoluciones sociales estudiadas por la historia, puesto que en la raíz de los mismos hay conflictos económicos. 3. Antropología. Esta ciencia se ocupa del desarrollo y evolución de la especie humana desde su etapa prehistórica. La antropología presta una gran ayuda a la historia al explicar cómo los cultos religiosos son los primeros sistemas de organización social y, por tanto, de división de clases, o cómo la agricultura es una de las causas principales por las que la humanidad se hizo sedentaria. 4. Sociología. Esta ciencia estudia el funcionamiento de las sociedades. Se interesa en las relaciones económicas y políticas entre sus miembros, pero también por la dimensión simbólica, es decir, cómo las obras literarias y artísticas, la publicidad, la arquitectura o el diseño gráfico representan y legitiman el orden establecido en una cierta sociedad. 5. Ciencias políticas. Se pueden dividir en dos ramas: la teoría política y el análisis político. La teoría política se remonta a la antigua Grecia, con Platón y Aristóteles, y consiste en la reflexión sobre cómo debe gobernarse el Estado. Por su parte, el análisis político intenta comprender las luchas por el poder en un lugar y momento histórico en particular. 6. Paleontología. Esta ciencia estudia el pasado remoto de la vida en la Tierra, a través del análisis de fósiles, que son restos de organismos primitivos que vivieron hace millones de años. El análisis de los fósiles aporta datos valiosos para conocer la historia de la vida en nuestro planeta y el lugar que la humanidad ocupa en ella. 7. Lingüística. Es la ciencia del lenguaje. Estudia tanto el lenguaje en sí, es decir, el hecho de que nos comuniquemos con palabras, como las diversas lenguas naturales que se han hablado en el mundo: sánscrito, galés, chino, inglés, etc. También tiene una faceta sociológica. Estudia las variaciones en el lenguaje de acuerdo a la clase social o lugar de nacimiento de los habitantes. 8. Arqueología. Se ocupa del estudio de las civilizaciones antiguas por medio de la recolección y análisis de restos arqueológicos, como trozos de cerámica, obras de orfebrería o metalurgia. Estos restos permiten a los arqueólogos construir la historia de una civilización e identificar sus características sociales, políticas y religiosas. 9. Cartografía. La cartografía es la ciencia que se ocupa de medir la superficie terrestre con la finalidad de representarla en un mapa o planisferio. Esto permite conocer la ubicación exacta de lagos, ríos, yacimientos de metales valiosos o la distancia exacta entre dos centros poblados. También se ocupa de trazar las fronteras entre estados. 10. Numismática. Es el estudio de las monedas. Un experto en esta ciencia puede identificar la procedencia y valor de una moneda al examinar el material de que está hecha y la escritura y los signos que aparecen por ambas caras. La numismática aporta conocimientos valiosos sobre la economía y las relaciones sociales en una época histórica determinada. 11. Filología. Es la ciencia de los textos antiguos. Por medio de ella se pueden estudiar tanto la escritura como la evolución de un idioma y su desarrollo en el tiempo, y la literatura y cultura del pueblo que los produjo. 12. Historia del arte.
se ocupa del análisis de las manifestaciones artísticas de la humanidad, desde la prehistoria hasta la actualidad. Las representaciones artísticas revelan mucha información sobre las culturas que las realizaron, como por ejemplo, la forma en que vestían, los dioses que adoraban, las relaciones de poder entre sus miembros, entre otras cosas. 13. Filosofía. La filosofía aplicada a la historia plantea preguntas complejas y abstractas, del tipo: ¿qué es la historia? ¿Cuál es el valor de conocer el pasado? ¿Cuál es la forma más adecuada de practicar la historia? Este tipo de preguntas estimulan la reflexión e impulsan la revisión y renovación constante de los estudios históricos. 14. Etnografía. Esta ciencia se ocupa del estudio descriptivo de las relaciones sociales en una cultura. Por ejemplo, los acuerdos matrimoniales, las leyes de herencia, las formas de resolución de conflictos, el papel de la mujer, las transacciones comerciales, etc. 15. Cronología. Esta ciencia se ocupa de determinar la fecha exacta en que ocurrió un acontecimiento, para luego ordenar la serie de acontecimientos históricos en orden temporal. La línea de tiempo así creada ayuda a los historiadores a captar relaciones de causa-efecto entre diversos acontecimientos. 16. Derecho. El derecho se encarga de la formulación y análisis de las leyes y normas que rigen la vida en un país, cultura o periodo histórico. Es de gran valor para los historiadores, pues a través de las leyes se deja ver la mentalidad o ideología dominante en una sociedad, cuáles son sus valores y sus grandes temores. 17. Demografía. La demografía es la ciencia de las poblaciones y sus dinámicas en el tiempo. ¿Cuánta gente vive en una ciudad? ¿Cuántos de ellos son menores de edad? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántas mujeres? En los últimos 100 años, ¿ha crecido esta población o ha disminuido? ¿Por cuáles razones? ¿La gente está emigrando? ¿Aumentó la tasa de natalidad? A todas estas interrogantes da respuesta la demografía. 18. Diplomática. Esta ciencia se ocupa de estudiar las estrategias que un Estado puede usar para defender sus propios intereses en relación con los demás estados. Aunque la diplomática se propone alcanzar sus objetivos con el menor costo posible, no descarta el uso de la fuerza militar, un elemento que puede servir tanto para disuadir como para amenazar. 19. Archivística. Es la disciplina que se encarga de la construcción y preservación de los archivos. Es una ciencia fundamental para la historia, pues en los archivos se conservan los documentos de épocas pasadas, los cuales ofrecen información de primera mano sobre diversos aspectos sociales, económicos, políticos e incluso de la vida privada. 20. Epigrafía. Es la ciencia que estudia los epígrafes, es decir, las inscripciones son frases breves que se encuentran en vasijas, sarcófagos o en las paredes de edificaciones importantes, como las pirámides egipcias o las mezquitas medievales. Cuando la epigrafía logra descifrarlas, estas inscripciones proporcionan información histórica invaluable. 21. Estratigrafía. Es una rama de la geología que se dedica al estudio de las rocas. Estas arrojan información valiosa sobre la formación de la corteza terrestre, lo que permite datar con precisión los cataclismos que afectaron el desarrollo de la humanidad. 22. Paleografía. Estudia los papiros y los pergaminos con el objetivo de determinar el año en que fueron escritos y traducir su contenido. Papiros y pergaminos eran los soportes de la escritura antes de la invención del papel. Como eran costosos, en muchos casos se borraba lo escrito y se volvía a escribir sobre el mismo pergamino, creando así un palimpsesto. 23. Historiografía. La historiografía se dedica a estudiar la forma en que los historiadores han ido registrando el pasado con el transcurrir de los siglos. Puede decirse que es como la historia de la historia, o bien, la historia de los libros de historia y cómo estos fueron escritos. 24. Sigilografía. Consiste en el estudio de los sellos. En la antigüedad, los grandes reyes y emperadores tenían sellos con los cuales identificaban todos los documentos relacionados con la administración de sus dominios. Al conocer estos sellos,
Un historiador puede saber con qué soberano está asociado un cierto documento y, por tanto, a qué fecha pertenece. 25. Heráldica. Es el estudio de los escudos de armas. Un escudo de armas es un diseño similar a los actuales escudos nacionales que antiguamente identificaban a una familia, una dinastía o una ciudad. Al igual que los sellos, conocer los escudos de armas ayuda al historiador a situar en el tiempo documentos o edificaciones antiguas. 26. Genealogía. La genealogía establece las líneas de ascendencia familiares, especialmente las de quienes han participado en la formación de los estados, como las casas reales o los héroes, aunque también se aplica a familias particulares. La genealogía es valiosa para un historiador porque le permite seguir las dinastías, clanes y líneas de sangre entre reyes y reinas y armar una línea de tiempo. 27. Bibliografía. La bibliografía es el listado de todos los libros y publicaciones sobre un tema en particular. En este sentido, ayuda a los historiadores a saber en qué época se realizaron publicaciones de diverso tipo y basados en cuál información. También se encarga de la organización y almacenamiento de todas las publicaciones, sean físicas o digitales, y hacer más sencillo el proceso de consulta. 28. Codicología. Es la ciencia que se encarga de estudiar libros antiguos en tanto objetos, cómo fueron creados, los materiales empleados y técnicas utilizadas. Presta especial atención a los códices, tablillas de arcilla, papiros, pergaminos y otros soportes usados por el ser humano a lo largo de la historia. Un historiador puede determinar la fecha aproximada en que fueron realizados. 29. Falerística. Es una rama de la numismática que se encarga de estudiar, evaluar y clasificar todo tipo de condecoraciones, premios o medallas. Es valiosa para la historia porque ayuda a determinar el tiempo en el que fueron hechas, así como las características de las sociedades que otorgaban tales condecoraciones. 30. Vexilología. Es la disciplina encargada de estudiar las banderas en su más amplio sentido. Es una ciencia relativamente joven de la segunda mitad del siglo XX, y antes formaba parte de la heráldica. La historia aprecia su aporte, ya que a través de las banderas se puede establecer la evolución histórica de un país, sus procesos de independencia, de colonización o de adherencia a una determinada ideología. Ya hemos llegado al final de este tema. Como ejercicio para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios 3 ejemplos de ciencias auxiliares de la historia. Dale a like y suscríbete para seguir aprendiendo temas tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!